Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro saludándoles como siempre, brindándoles la mejor y cordial bienvenida. Esto es Israel Casa Integral desde la ciudad de Cherryville en Carolina del Norte. Muchísimas gracias a todos mis amados Israel Casa Integral, y a todos los amigos y personas que conectan, algunos por primera vez en este canal, y que han compartido ya durante años también muchos la programación de Torá al instante, una programación de enseñanza pedagógica, una enseñanza con el propósito de que aclaremos e indaguemos y tengamos discernimiento frente a muchos temas con respecto a la Kadosh Torah, en los que eventualmente somos muy ligeros y apresurados tanto para opinar como para considerar la seriedad de muchos de los temas. Justamente en esta semana estamos concluyendo una jornada apasionante respecto al estudio de varias de las comunidades del pueblo judío en la historia. ¿Quiénes son? Los escribas, los saduceos, los fariseos. Hablamos acerca de los esenios, el grupo de los celotes. Interesantísimo, veo que les llamó mucho la atención el tema de los celotes. Igualmente estuvimos hablando de la comunidad de los herodianos. También mencionamos para el día de hoy la historia maravillosa, por supuesto, de los macabeos. No podríamos cerrar sin considerar al pueblo judío de los macabeos, y desde luego quiénes son también los samaritanos. Me faltó mencionar a los jadiseos también, desde luego, y vimos que cada uno de ellos, pueblo judío, tenían algo muy particular en común. ¿Cuál es? Amar la Torá. Amaban la Kadosh Torah, la Torá de Moshe, es decir, lo que conocemos como la Torá escrita. La Torá escrita. Obviamente, cada uno de estos grupos en su tiempo e historia, en su respectivo momento, enfrentaron enemigos, hermanos, por favor, perversión total, imperios, guerras, batallas, ideologías, todo tipo de idolatría, paganismo, perversión, como diríamos en la Parashá Noah, como en los tiempos de Noah, se vivieron tiempos y momentos definitivamente muy difíciles para aquellos que aman legítimamente la Torá. Es por ello que cada uno de estos grupos, a su vez, pretendiendo en su buena intención de guardar la Kadosh Torah, se vieron forzados no solamente a guardarla, a protegerla, sino que incluso se vieron también llevados a aplicar la Torá desde un punto de vista histórico, desde el punto de vista del momento. Leí una frase esta mañana en mi estudio personal que marcó mi corazón. Escríbala, por favor. Recuerden, papel y lápiz, Biblia en mano, y vamos a estudiar y hacer nuestro cierre de semana. Esta frase quiero que la escriba en sus notas y la tenga presente para la eternidad. Una cosa es lo que la ley dice y otra cosa es lo que se hace. No sé quién será su actor. La estoy presentando, pero la quiero parafrasear. Una cosa, mis amados hermanos, es lo que la Kadosh Torah dice, y otra cosa es lo que todos estos pueblos que he mencionado hicieron o hacen hasta nuestros días. Sabemos entonces que surge en todo este proceso de la historia, ya lo vimos también la semana anterior, el concepto de la Torah oral, la práctica de los rabinos,
Los rabinos que escriben, los rabinos que en su sabiduría, en su estudio, los jajam, los sabios, hacen sus apreciaciones, sus comentarios, sus reflexiones hebraicas, toraicas, y aplican una serie de normatividad y legislación, aún incluso jurisprudencia, si puede utilizar esta palabra, que hasta nuestros días se aplican, y de allí depende el que hoy comúnmente se escuche la frase: esas son ordenanzas de hombres. Esa frase creo que tendríamos que hacerle definitivamente una auditoría, porque, mis amados hermanos, en todo lo que los jajam, los sabios, los rabinos escriben como mandamiento de hombres, según la frase popular, repito, pues no encuentro frases que nos lleven a condiciones de perversión o de pecado, reconociendo obviamente que todos estos sabios no tienen en su corazón, no tienen presente a Yeshua HaMashiach. Entonces partamos de ese presupuesto. Ellos tienen una vela, una venda que no les permite la claridad de Yeshua. Pero también recordemos que la promesa y la palabra profética establecida en nuestra Kadosh Torah es que de los dos pueblos, la casa de Judá y la casa de Israel, volveremos a ser uno, una sola casa, la casa de Israel. Por lo tanto, todo lo que están haciendo y todo lo que han hecho, Hashem, el único, Él se encargará de que todo lo que se ha hecho hasta hoy y todo lo que hemos hecho nosotros hasta hoy, volvamos a la unidad, entremos en la comunión y seamos una sola familia. Veamos entonces ya en el desenlace de esta historia apasionante, la historia también de otro grupo que justamente para el tiempo de la grabación de este programa estamos a pocos días de llevar a cabo la festividad. No me gusta usar mucho la palabra fiesta, pero la celebración, no la convocatoria, la celebración del tiempo de Hanukkah. El tiempo de Hanukkah. Y allí es donde nos tomaremos un poco más también de tiempo para que hablemos de este pueblo llamado los Macabeos, un pueblo judío. Esta historia es muy interesante porque si nosotros revisamos el contenido de quiénes son los Macabeos, nos daremos cuenta que en esta comunidad hay definitivamente una historia que ha marcado no solamente el contenido de todo lo que hemos mencionado hasta ahora, sino ha marcado un antes y un después. Casi que podríamos decir antes de Mashiach y después de Mashiach. Estos hombres de la comunidad de los Macabeos, judíos por demás, nos han dejado una huella que marca todo el recorrido de nuestra Torá hasta nuestros tiempos. Y por lo tanto nos han dejado un mensaje poderoso para considerar hoy. Lastimosamente, en una versión bíblica como la que tengo aquí a mi mano, una Reina Valera del 60, no aparecen lo que conocemos como los libros apócrifos o los libros deuterocanónicos. Tal vez en algún momento de la historia, a nosotros, en el nivel 1 y en el nivel 2, nos prohibieron o nos dijeron que estos libros llamados deuterocanónicos, apócrifos, pseudolibros, no deberíamos leerlos, no deberíamos siquiera considerarlos. Pues mis amados hermanos, permítanme que hoy esa venda que nos ha cegado en algunos casos en el nivel 1 y en el nivel 2, hoy abre tus ojos al entendimiento y a la palabra que estamos compartiendo. Porque ahí entonces llamamos una Biblia cristiana, comillas, porque no tiene los libros deuterocanónicos, y llamamos una Biblia católica porque tiene los libros deuterocanónicos. Yo les sugiero y les invito a todos mis amados hermanos, que no tengan ningún temor, por favor, ningún misticismo, de tener en sus libros en casa para estudio de la palabra una versión del nivel 1. Tengo esta versión hace muchos años, me acompaña la versión latinoamericana, de hecho en letra grande, muy bonita. Y saben, hermanos, cuando leemos en esta versión bíblica, en la versión latinoamericana, nos daremos cuenta cómo hay términos incluso mucho más hebraicos que la misma versión que leemos usualmente de la Reina Valera. Y aquí nos encontramos entonces con el libro de los Macabeos. Repito que no lo tenemos en la versión tradicional Reina Valera.
El libro de los Macabeos, primera y segunda de Macabeos. Ya un poco más adelante leeré un poco en detalle y no vamos a entrar al por qué no clasificaron en lo que llamamos la canonización de la Biblia, en el canon bíblico. Estos libros no entraron a formar parte de ese canon bíblico. Pero mis amados hermanos, es un deleite, recuerden, leer, estudiar, aprender. Estos libros llamados deuterocanónicos o apócrifos, hermanos, si tú no los has leído, yo te invito para que lo hagas. Te garantizo que esto no va a tener ninguna contrariedad en tu vida. Te garantizo que estos libros, que tienen un contenido extraordinariamente histórico e importante en todo lo que estudiemos en Biblia y en Torá. Decir que si no los hemos leído hasta hoy, permítanme decirlos con todo amor y respeto, hay una venda, hay una ignorancia que todavía tenemos ahí guardada. Hoy, por lo tanto, entonces nos tomaremos unos minutos para que hablemos de quiénes fueron estos maravillosos hombres de la comunidad judía de los Macabeos. Alejandro Magno conquistó los territorios desde Grecia hasta la India y su vasto imperio propició la difusión del helenismo. Por favor, la palabra helenismo, considérela, es decir, la lengua y las culturas griegas. Los matrimonios de sus oficiales y soldados con mujeres nativas resultaron en que la civilización griega y las culturas locales se mezclaron. Tras la muerte de Alejandro, sus generales se repartieron a su manera el reino, que gobernaban en Siria. Conquistó Israel hasta entonces bajo los Ptolomeos, reyes helénicos de Egipto. ¿Qué influencia tuvo entonces todo este dominio helenístico en el pueblo de Israel, en la nación de Israel? Cierto historiador describe, dado que los judíos no podían evitar el contacto con sus vecinos helenizados y menos aún con sus propios hermanos del extranjero, se hizo inevitable la absorción de la cultura griega. Con solo respirar el periodo helénico se absorbía la cultura griega, la filosofía, la idolatría por el cuerpo, por las artes, entre muchas otras cosas. Entonces es cuando el pueblo judío empieza a utilizar nombres griegos y adoptaron tanto su cultura como sus costumbres, de modo que la manera incluso de vestir también ya los diferenciaba. De manera que casi imperceptible, la asimilación del pueblo judío se hacía cada vez más evidente y, por supuesto, con mayor notoriedad. Entre los judíos más receptivos a la influencia helénica se hallaban los sacerdotes. Ya vimos cómo muchos de los grupos que mencionamos durante la semana pasaron por este proceso de asimilación, de helenización, tanto al grupo, a los saduceos, por ejemplo, que querían tener esa notoriedad política, esa notoriedad intelectual, esa notoriedad económica, entre otros. Vemos entonces, mis amados hermanos, que uno de los que pensaban así era Jackson, llamado Josué en hebreo, hermano del sumo sacerdote Onías III. Durante un viaje de a Antioquía, Jackson ofreció a las autoridades griegas un soborno. ¿Con qué fin? Introducir a nombrarlo como sacerdote en lugar de Onías. El gobernante selúcida griego Antíoco Epifanes aceptó enseguida la oferta. Antes de eso, los soberanos griegos nunca habían intervenido en los asuntos que tenían que ver con el sacerdocio de la comunidad judía. Pero Antíoco necesitaba fondos para campañas militares. Además, le agradaba contar con un líder judío en medio de sus filas. Así es que accedió a esta petición y Antíoco concedió a Jerusalén la categoría de ciudad griega. A Jerusalén se le concede ahora ser una ciudad griega, una polis, una ciudad griega. Y Jackson construyó un gimnasio donde los jóvenes judíos, incluso los sacerdotes, competían en todo tipo de prácticas deportivas. Recuerden que los griegos dan origen a las Olimpiadas, a los Juegos Olímpicos. La traición engendró traición. 3 años más tarde, Neleleo, quien posiblemente no era dirigente sacerdotal, de linaje sacerdotal, ofreció un soborno más elevado y Jackson huyó. A fin de pagar a Antíoco, Menelao tomó grandes sumas de dinero de la tesorería del templo, puesto que Onías III, quien vivía en el exilio en Antioquía, lo denunció por ello. Menelao mandó asesinarlo.
Antíoco entonces toma medidas y en el libro de Macabeos, vean lo interesante, estoy haciendo la lectura, hermanos, porque quiero llevarlos a romper el estigma, incluso el temor de mucha gente a leer los libros no canonizados o los libros apócrifos. Leer Judith, por ejemplo, Sabiduría, Macabeos, son libros que cuando los leemos decimos, wow, qué interesante esta lectura. Yo siempre les invito, lean, por favor, lean, por favor, lean. Así es que al parecer que Antíoco llega a la conclusión de que había sido un error político concederle libertad religiosa a los judíos. Opinaba que la última rebelión que se había estallado en Jerusalén no se debía a motivos puramente de carácter religioso, sino que se debía a un clima proegipcio reinante en Judea, y que tales sentimientos políticos se habían traducido en actos violentos justamente por el pueblo judío. Un caso único entre sus súbditos había buscado y obtenido un importante grado de separatismo religioso. Vemos entonces qué situación nos traen los macabeos. Las medidas extremas de Antíoco empujaron a muchos judíos a luchar por su creencia en la Torá y su religión. En Moedín, localidad situada al noreste de Jerusalén, cerca de la actual ciudad de Lot, se convocó un sacerdote llamado Matatías al centro del pueblo. Puesto que gozaba del respeto de los pobres, el representante del rey intentó convencerlo de participar en un sacrificio pagano para salvar su vida y dar ejemplo al resto del pueblo. Cuando Matatías se negó, otro judío se adelantó dispuesto a transgredir. Indignado, Matatías agarró un arma y lo mató. Los soldados griegos se quedaron tan atónitos al ver la violenta reacción de aquel hombre de edad que tardaron en responder. En cuestión de segundos, Matatías había matado también al oficial griego. Sus 5 hijos y los habitantes del pueblo dominaron a los soldados griegos antes de que estos pudieran defenderse. Matatías gritó: todo aquel que sienta celo por la Torá, que me siga. Para escapar de las represalias, él y sus hijos huyeron a la región montañosa al difundirse las noticias de sus valerosos actos. Muchos judíos, incluidos muchos Hasín, se unieron a ellos. Matatías puso a su hijo Judas al frente de una operación militar, tal vez debido a su destreza militar. A Judas lo llamaron Macabeo, que significa martillo. A Matatías y a sus hijos se les llamaba Asmoneos, nombre derivado de la ciudad de Esmón, o de un antepasado en su nombre, Josué capítulo 15, verso 27. No obstante, debido al papel protagónico de Judas Macabeo adquirido durante la rebelión, se comenzó a llamar a todos la familia de los Macabeos. ¿Cuál fue entonces la acción por la cual debemos recordar para este tiempo de celebración de Hanukkah? ¿Por qué recordamos tan especialmente a los macabeos? ¿Por qué muchas gentes, por ejemplo, en el nivel 1, repito, e incluso en el nivel 2, absolutamente desconocen la celebración de Hanukkah, la fiesta de la dedicación, como lo dice en el Brit Hadasha? La palabra dedicación lo veremos en su momento cuando estudiemos el tema de Hanukkah. Pero cuánta gente, repito, en el nivel 1 y en el nivel 2, nunca jamás en 20 o en 30 o en 50 años estudiando la Biblia han considerado el tema de los macabeos o han considerado el tema de la Hanukkah. Pero hoy estamos conociendo la verdad y la verdad nos hace libres. De hecho, recuerden, Juan 8:32, cuando nos dice esta palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libres. Recordemos que esta palabra está siendo dirigida por Yeshua HaMashiach. ¿A quién? Pues nada más ni nada menos que a los judíos que estaban allí reunidos. Lo voy a leer porque estamos hablando de la comunidad judía. Mencionamos que los judíos no le recibieron, a los suyos vino y no lo recibieron, pero también Juan 8:32 nos da claridad respecto a ese texto. Dijo entonces Yeshua a los judíos que habían creído en él, conclusión, punto, evidentemente muchos judíos y extranjeros creían en Yeshua HaMashiach. Y aquí lo dice textualmente que él les habló a todos aquellos que creían en él. Si vosotros, pueblo judío, fariseos, saduceos, samaritanos,
escribas. Si todos estos pueblos que hemos mencionado, si vosotros permaneces en mi palabra, yo soy la Torá viviente, yo soy el pan de vida, yo soy. Si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Verdaderamente mis discípulos. Esta palabra discípulos tendríamos que tomarnos un tiempo para estudiarla en detalle. ¿Qué significa ser los discípulos? Porque hoy tenemos muchos discípulos. Hay muchos discípulos. Discípulos adversos, discípulos contrarios, discípulos manipuladores, discípulos engañadores, discípulos que prometen y no cumplen, discípulos murmuradores, discípulos que se quejan por todo, discípulos que están en contrariedad con todo. Discípulos. La palabra discípulo significa aquel que me sigue y que es fiel, íntegro, obediente. Es decir, que ser discípulo no es simplemente decir, sí, yo voy o yo me congrego. El discipulado tiene características mucho más allá que ser un simpatizante. Hay mucha gente simpatizante de una congregación, de una doctrina, de una denominación, pero como discípulos lejos están de ser verdaderamente mis discípulos, dice Hashem, dice nuestro amado Yeshua, si ustedes permanecen en mi palabra. Y aquí mi palabra tiene que ver con la doctrina. Si ustedes permanecen en mi palabra, es decir, en lo que yo les enseño, porque mi palabra es lo que yo les enseño. ¿Qué estoy enseñando hoy? Estoy enseñando ¿qué? La palabra. ¿Cuál palabra? La Torá. Y si ustedes permanecen en lo que yo les enseño, que es la Torá, porque recordemos, amados hermanos de Israel Casa Integral y amados de Torá al Instante, recordemos qué enseñaba Yeshua. ¿Acaso Yeshua enseñaba el Evangelio de Juan, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Mateo o Primera Corintios? No. Yeshua enseñaba la Torá. ¿Cuál Torá? Pregunta usted. Pues la Torá escrita. Escrito está. Escrito está, escrito está. Y así como Moshe escribió de mí, de hecho les anticipo que será un tema probablemente incluso la siguiente semana. ¿Qué escribió puntualmente Moshe de Yeshua? Porque él lo dice, Moshe escribió de mí. Entonces, si escribió de mí, veamos qué fue lo que Moshe escribió de Yeshua. Muy interesante, ¿usted se lo había preguntado alguna vez? Probablemente no. Si Moshe escribió de mí, le dijo a todos estos sus discípulos, le dijo, todo lo que los fariseos, escribas, saduceos, todos los que hemos mencionado hoy, les digan que haga, siempre y cuando sea la Torá escrita, háganlo. Pero no seáis como ellos con su levadura, con su doctrina, con su enseñanza, porque enseñan la Torá, sentados en la cátedra de Moshe, enseñan la Torá, pero sin embargo no viven lo que la Torá dice. Esto es muy interesante. Entonces, dice, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Linaje de Abraham somos. Sentían un aire fresco solo con decir que eran linaje de Abraham. Pero es que aquí el punto no es el linaje. Bueno, el punto sí, en cierta forma, es el linaje, porque venimos de nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. Amén. Pero hasta el día de hoy somos una identidad, tenemos una identidad en Yeshua HaMashiach, tenemos una identidad en la casa de Israel, tenemos una identidad como pueblo escogido, como pueblo elegido. Escucho mucha gente decir, bueno, es que yo no soy nacido en Israel, yo no soy de comunidad judía, y escucho a otros decir, bueno, es que yo soy de la casa de Leví, o yo soy de la casa de Dan, o yo soy, bueno, amén, gloria al Eterno, yo soy parte de la casa de Israel, el pueblo elegido. Este pueblo de los macabeos tiene una labor extremadamente importante porque ellos definían cuán importante el cumplimiento de la Torá, cuán importante el cumplimiento del Shabbat, cuán importante el cumplimiento de cada una de las ordenanzas de la Torá. Matías, a quien su pueblo había empezado a considerar como una autoridad dentro de su comunidad, dictó una disposición que permitía a los judíos defender con absoluta entereza el tiempo de Shabbat.
Aquello, por supuesto, dio un impulso a la sublevación y además fijó la pauta dentro del judaísmo de permitir a los dirigentes religiosos adaptar la ley judía a los cambios y circunstancias. Entonces vemos cómo la semana anterior, por eso nos tomamos el tiempo la semana anterior de hablar, de explicar y de entender qué significa el Talmud, qué significa la Mishnah, qué significa la Gemara, qué significan estos estudios rabínicos. Vean el origen desde donde estamos hablando, desde el tiempo de los macabeos. Entonces vemos cómo este Talmud refleja una tendencia a la declaración de los rabinos después de la posterioridad de todo lo que está pasando y que indican que quien profana el Shabbat no estará santificado como así la Torá lo indica. Y este sería un punto que tendríamos que tratar un poco más adelante, porque de hecho lo tengo también en mis notas para trabajar en ello. ¿El Shabbat fue hecho para el hombre o el hombre fue hecho para el Shabbat? Una muy buena pregunta, la responderemos en otro momento. Vemos entonces que los objetivos de la sublimación que se habían alcanzado, se levantaron las prohibiciones contra la práctica del judaísmo y se reanudaron el culto y los sacrificios en el templo. Satisfechos, los Hasidín abandonaron el ejército de Judas Macabeo y regresaron a sus hogares. Pero Judas tenía otros planes. Dado que contaba con un ejército muy bien preparado, ¿por qué no utilizarlo para establecer un Estado judío independiente? Las aspiraciones políticas reemplazaron a los motivos religiosos que habían impulsado a la sublimación, por consiguiente, la lucha continuó. Con el objeto de obtener mayor apoyo por su lucha frente a los adversarios, entonces tomaron a Seleucida. Judas Macabeo firmó un tratado con Roma. Si bien perdió la vida en una batalla en el año 160 en la era común, sus hermanos continuaron dicha batalla. Su hermano Jonatán se las ingenió para que las autoridades seleucidas aceptaran su nombramiento como sacerdote y gobernante de Judea, aunque permaneció bajo su soberanía. Cuando Jonatán fue traicionado, capturado y asesinado con una conspiración siria, su hermano Simón, el último de los hermanos macabeos, asumió el poder. Bajo su gobierno se eliminaron los últimos vestigios de la denominación selúcida. Simón renovó la alianza con Roma y los dirigentes judíos lo aceptaron como gobernante y sumo sacerdote. Así se instaló una dinastía asmonea independiente en manos de los macabeos. Los macabeos entonces restablecieron el culto en el templo antes de la venida de Mashiach, como lo indica en el libro de Juan, capítulo 1, verso 41, 42 y 43. Creo que tenemos que ir a ese texto, hermanos, para que consideremos lo que estamos mencionando. Libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 41. Dice la palabra aquí en este texto: Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Yeshua, y mirándole Yeshua le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Yeshua seguir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moshe en la Torá, así como los profetas, a Yeshua, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Ahora, en este proceso de la historia de los macabeos, recordemos que se habían tomado ya por captura al templo. Los enemigos del pueblo judío, los enemigos de la Torá, los imperios, adversarios de todo lo que tuviese que ver con la Kadosh Torah, hacen en el templo y hacen del templo un lugar de absoluta perversión. Se trae la prostitución dentro del templo, se trae todos los tipos de alimentos impuros y se practican todo tipo de anomalías. Por lo tanto, lo que identifica a este pueblo de los macabeos en su lucha por conservar el templo, en su lucha por restaurar la Torá, en su lucha por restaurar el culto, el servicio, la administración de la Torá, es enfrentarlos hasta destruirlos.
Y gloria a Hashem, estos macabeos entregaron su vida y lograron específicamente, y lo más importante para recuperar la recuperación del templo. Permítame tomar en la versión latinoamericana una breve lectura de cómo nos hacen la presentación del libro de Macabeos. Después de Esdras y Nehemías, la provincia judía, sector extremo del imperio persa, vivió 3 siglos al margen de la historia. Los de mayor iniciativa se dedicaron al comercio y salieron de su país para restablecerse en otros centros urbanos alrededor del mar Mediterráneo. Sin embargo, un siglo después de Nehemías, en el año 333 antes de Machía, Alejandro Magno, Alejandro Magno empezaba a recorrer los países del Medio Oriente, derrotando a todos los ejércitos enemigos y derribando a los reyes. A pesar de que murió a la edad de 30 años, sus triunfos abrieron el paso a la cultura griega con ansias de progreso, confianza en las posibilidades del hombre y un espíritu más abierto que supera los individuales. Los generales de Alejandro se repartieron su imperio. Los Ptolomeos, que dominaban Egipto y Palestina, fueron comprensivos y no los molestaron más a los judíos por su religión y sus costumbres. En cambio, cuando en el año 197 los antíocos de Siria vencieron a los egipcios y les quitaron Palestina, pretendían imponer su fuerza y pretendieron establecer su religión. La feroz persecución causó un levantamiento de los judíos encabezados por la familia de los Macabeos. El primer libro de los Macabeos, reconocido como uno de los más perfectos de la historia antigua, nos relata los sucesos de la guerra y las hazañas de los 5 hermanos Macabeos en el año 170 al año 130 antes de Mashiach. El libro de los Macabeos nos muestra un pueblo que quiere vivir y considerar su fe más preciosa que la existencia. Cuando todos se habían acostumbrado a vivir sin problemas, se presenta la persecución. Muchos se convencen de que nada se puede hacer contra un poder tan fuerte y que los riesgos son demasiado grandes. Pero el Ruach de Adonai hace surgir nuevos héroes. Amén. Y gracias a ellos, el pueblo recobra el sentido de la dignidad. Oh, qué hermosa palabra. Este pueblo era ya un pueblo apesumbrado, un pueblo temeroso, un pueblo que no tenía el valor de la importancia de vivir por la emuná, por la fe. Así es que ahora es un pueblo que se prepara a través de los Macabeos para recuperar su dignidad, luchando por sus derechos, sin los cuales no hay hombres ni hay creyentes. El pueblo judío se encontró solo frente a sus opresores y a sus aliados romanos, y sus aliados romanos les ayudaron en alguna forma. Contaron con sus propias fuerzas y Adonai obró en ellos. Las guerras de los Macabeos fueron un modelo de la guerra santa en que no faltaron el heroísmo y la perseverancia, ni mucho menos la ayuda permanente de Hashem. Pero también demostraron que la guerra santa no resolvía todo. Arrestados por los problemas militares y de ahí por los juegos políticos, los descendientes de los Macabeos se materializaron muy pronto hasta llegar a ser gobernantes sin fe ni moral. Vean qué interesante. Las generaciones posteriores a todo lo que hicieron, el pueblo de los Macabeos sucumbieron ante los deleites, las propuestas, la riqueza, los nombramientos políticos, sociales, económicos que los imperios del momento les ofrecían. Así es que, en manera muy breve y sucinta, estamos teniendo una chispita de luz en cuanto a lo que fue, es y es parte de la historia de todo lo que fue esta comunidad maravillosa de los Macabeos. Les dejo entonces, mis amados, la invitación. Adquieran, por favor, las versiones con los libros deuterocanónicos. Por favor, usted es un amante de Torah. Usted no puede dejar de tener los libros canónicos a su mano. Usted no puede dejar de tener la historia tan importante como lo leímos allí. Uno de los libros más importantes de la historia, en el sentido de recuperar lo que pasó en aquellos tiempos, tiene que ver con Primera y Segundo de Macabeos. Así es que les invito. No teman tener sus Biblias del nivel 1, maravilloso. Si usted empieza a leerla en ciertos detalles, notará cómo incluso los nombres de Adonai son más cercanos en el nivel 1 que lo que nos transcribieron posteriormente en lo que se llamó como las Biblias cristianas y demás.
Hasta este punto hemos visto otro de los grupos judíos que lucharon por perdurar la Torá, que lucharon por recuperar el templo de toda la perversión y la inmundicia del paganismo y de los imperios de la época. Amén, espero que estemos aprendiendo que algo grande ha ocurrido en esa historia y que nosotros hoy tan cómodamente simplemente decimos: bueno, no tengo tiempo de Shabbat, tengo otras ocupaciones. Estos pueblos dieron su vida por tener el tiempo de Shabbat. Estos pueblos dieron su vida por salvaguardar la Torá hasta nuestros días. Por eso necesitamos tomarnos esta semana y considerar la labor que ellos desarrollaron. Bueno, mis amados, vamos a hacer una pequeña pausa. Y les invito para que continuemos con otro de los pueblos que no podríamos, por supuesto, dejar de presentar, cuál es el pueblo de los samaritanos. ¿Ha oído usted hablar de los samaritanos? El buen samaritano. ¿Ha oído usted hablar cómo Yeshua se sienta a hablar con la mujer samaritana y ella le pregunta: ¿cómo un judío puede hablar con una mujer siendo yo samaritana? ¿Qué diferencias existían entonces entre judíos y samaritanos? ¿Acaso enemigos? ¿Contrarios? ¿Qué ocurría con este pueblo? Ya regresamos para continuar con esta historia. Querido hermano, querida hermana, gracias por estar viendo el video del día de hoy aquí en nuestra plataforma de Radio Génesis 1.28 e Israel Casa Integral. Estamos muy felices y contentos de saber que estás disfrutando de este material. Si algunos de ustedes a lo mejor nunca se han dado la oportunidad de estudiar más acerca del conocimiento de la raíz de nuestra fe, te invitamos a que nos escribas lo más pronto posible. Aquí queremos que tú crezcas espiritualmente en el conocimiento de la palabra de Adonai, del avivamiento que comenzó hace 2000 años atrás, donde Yeshua, el Mesías, vino y nos dijo: vayan y prediquen estas buenas nuevas a toda parte del mundo. Ese conocimiento y esa palabra nunca ha cesado de ser. Ahora el Eterno ha llamado a esas ovejas perdidas de la casa de Israel a que regresen a casa, a que regresen al conocimiento de la palabra de Adonai. Te invitamos a que formes parte de este remanente, de este avivamiento de hombres y mujeres que defienden los estatutos y preceptos de la palabra y que entienden muy bien el contexto cultural de la palabra. Si te interesa este conocimiento de la palabra de Hashem, de Adonai, y quieres estudiar, quieres estar detrás de un profesor, de un líder que va a estar muy dedicado en tu crecimiento espiritual, te invitamos a que nos escribas a israelcasaintegral@gmail.com. israelcasaintegral@gmail.com. Escríbanos por allí o también por medio de WhatsApp al número +1 828 712 9936. +1 828 712 9936. Escríbenos para inscribirte al estudio bíblico Maná. Necesitamos en estos tiempos, en todos estos tiempos que estamos viviendo tan difíciles, hombres y mujeres que sepan muy bien lo que la palabra de Hashem dice. ¿Para qué? Para enseñarla a otros, para verdaderamente entender las palabras de Yeshua cuando caminaba con sus discípulos. Y muchos de nosotros a veces nos hemos hecho la pregunta: ¿qué quería decir el maestro con estas palabras? Vamos a averiguarlo en Estudio Bíblico Maná. Escríbenos, contáctanos en el día de hoy. Sigamos disfrutando del video del día de hoy. Bueno, muy bien, mis amados hermanos. Gracias por acompañarnos y bienvenidos todos al estudio bíblico de los módulos, el estudio bíblico Maná también, pero el estudio de los módulos completamente gratuito. Usted participe, inscríbase y estudie, hermano, lo más que pueda. Aprenda la palabra, ame la palabra y viva la palabra. Muy bien. El último de los grupos que vamos a mencionar, por lo menos en esta semana, será el maravilloso grupo de los samaritanos. Pero usted, ¿por qué dice, pastor, que maravilloso grupo de los samaritanos? Y parece que este grupo hizo muchas cosas no muy apropiadas. Vamos a saber qué hicieron, qué pasó y por qué Yeshua habló con los samaritanos. Los samaritanos ocuparon el país antes. Y este grupo, antes de toda esta historia, tenemos que resaltar que pertenecen a la tribu de Efraín y la medio tribu de Manasés. Preste por favor mucha atención a este punto. El grupo de los samaritanos estaba conformado por la tribu de Efraín
y media tribu de Manasés. La capital del país era Samaria, anteriormente una ciudad grande y espléndida. Cuando las 10 tribus fueron llevadas al cautiverio en Asiria, el rey de Asiria envió gente de Cuta, Aba, Amat y Sefarbaín a habitar en Samaria. Veámoslo con el texto bíblico. Acompáñenme un momento, por favor, al libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 17, y veamos el verso 24. Asiria puebla de nuevo a Samaria, dice el título en este capítulo. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amat y de Serfaín, y los puso en las ciudades de Samaria. Recuerden que Samaria era la capital. En lugar de los hijos de Israel. Por favor, lea, estudie, discierna el texto que estamos considerando. Lo voy a repetir. Segundo libro de Reyes, capítulo 17, verso 24. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amat y de Serfabaín, y los puso en la ciudad de Samaria en lugar de los hijos de la casa de Israel. Y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció que al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Adonai, envió Adonai contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la Torá de Adonai de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y he aquí que los leones los matan porque no conocen la Torá de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo: llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vaya y habite, y les enseñe la Torá de Adonai de ese país. Y vino uno de los sacerdotes que había sido llevado cautivo de Samaria, y habitó en Betel. ¿Dónde habitó? En Betel. ¿Por dónde pasó nuestro padre Abraham? En Betel levantó un altar. Y le enseñó cómo habían de temer a Adonai. Pero cada nación se hizo sus ídolos, y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron ídolo a Sucop Bonet. En la Cuta, los de Cuta hicieron a Nargel, y los de Amat hicieron a Isima. Los sabeos hicieron a Nibhaz y a Tartaj, y los de Sefarbaín quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech y a Analech, ídolos de Serfabaín. Temían a Adonai e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Adonai y honraban a sus ídolos, según la costumbre de las naciones, de donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes: ni temen a Adonai, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Adonai a los hijos de Jacob, el cual puso el nombre de Israel. Primera porción que quería leer para que tengamos presente qué ocurre entonces con los samaritanos. Vamos a ver otro texto aquí en el estudio que llevamos. Acompáñenme, por favor, al libro de Esdras en el capítulo 4. Vamos a leerlo desde el verso 1 en adelante. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban templo de Adonai de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas les dijeron: edificaremos vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Adonai, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Exarjadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Elohim, sino que nosotros solos la edificaremos a Adonai de Israel, como nos lo ha ordenado el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra imitó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara.
Sobornaron además contra ellos a los consejos para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado del Darío, rey de Persia. Y el reino de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Bueno, menciono esto, hermanos, si usted lo lee con detenimiento, para retomar algo que ya mencioné hace un momento. Observen cómo cada uno de estos pueblos que hemos mencionado, cada uno de ellos enfrentaba un tiempo específico en la historia. Enfrentaban la política del momento, el emperador del momento, la filosofía del momento, la cultura del momento. Enfrentaban toda la adversidad del momento, y cada uno de estos pueblos, procurando guardar la Torá, se vio enfrentado a un sinnúmero de persecuciones, adversidades, batallas, a la que en muchos casos sucumbieron como entregando su vida, muriendo defendiendo la Torá, y en otros casos simplemente accedieron a los beneficios que les ofrecían estos gobiernos imperialistas, como tener posición sacerdotal, tener reconocimientos de hombres, tener riqueza, entre muchas otras cosas. Estos extranjeros se mezclaron con la población israelita que estaba todavía alrededor de Samaria. Estos samaritanos al principio adoraban a los ídolos de sus propias naciones, pero al ser molestados por los leones, suponían que era porque ellos no habían honrado a Adonai, el Adonai de este territorio. Un sacerdote judío, por tanto, fue enviado a ellos de Asiria para instruirlos en la ley judía, y ellos fueron instruidos por los libros de Moshe, la Kadosh Torah, pero todavía conservaron muchas de sus costumbres en la idolatría. Los samaritanos adoptaron entonces una religión que era una mezcla entre la Torá y la idolatría. Como lo dice el libro de Reyes, capítulo 17, verso 26, vaya por favor al texto y léalo allí. Debido a que los habitantes de israelitas de Samaria se mezclaron con los extranjeros y adoptaron una religión de idolatría, los samaritanos generalmente eran considerados como mestizos y fueron despreciados totalmente por los judíos. Entonces creo que aquí ya encontramos la respuesta, el por qué el pueblo judío no podía tener un vínculo afectivo cercano y mucho menos espiritual con las comunidades judías de Samaria, puesto que estos judíos de Samaria finalmente adoptaron, repito, la cultura y los dioses de la idolatría de todos estos pueblos persas. Los motivos adicionales para esta enemistad entre israelitas y los samaritanos, entre otros, son los siguientes. Los judíos, después de su regreso de Babilonia, comenzaron a reconstruir su templo. Mientras que Nehemías estaba comprometido en la construcción de los muros de Jerusalén, los samarios vigorosamente intentaron detenerle. Oh, eso es una historia maravillosa. Vaya al libro de Nehemías, lo dejo para que téngalo allí a pie de nota. Nehemías capítulo 6, versos 1 al 14, porque es hermosa esa historia de Nehemías. 2. Los samaritanos construyeron un templo para ellos mismos en el monte Jetzirín. Por favor, recuerden monte Jetzirín, el monte Jetzirín. No tengo el tiempo para que lo retomemos, ya lo enseñamos en uno de los parashá, pero aquí es muy importante recordar que este pueblo de Samaria, los samaritanos, construyeron su propio templo en el monte Jetzirín, que los samaritanos insistieron fue señalado por Moshe como el lugar donde se debe adorar, donde la nación de Israel debe adorar. El líder de los samaritanos estableció a su yerno Manasés como sumo sacerdote. Por lo tanto, la religión de la idolatría de los samaritanos fue perpetuada. Ahí estamos. Samaria se convirtió en el lugar de refugio para todos los forajidos de Judea. Como lo dice Josué capítulo 20, verso 7, los samaritanos recibieron voluntariamente a criminales judíos y refugiados allí para evitar la justicia. Los violadores de las leyes de la Torá, quienes habían sido excomulgados, expatriados, se encontraron con la seguridad de poderse vincular con los de Samaria, aumentando considerablemente el odio que existía entre estos dos pueblos hermanos.
Los samaritanos recibieron solamente los 5 libros de Moshe y rechazaron los escritos de los profetas y las tradiciones de la Biblia hebrea. Ustedes recuerdan que el Tanaj, lo que se conoce como la Biblia hebrea, los 5 libros de la Torá, los Nevín, los Ketubín. Pero ellos ni los Nevín ni los Ketubín los tuvieron en cuenta, sino que se concentraron solamente en los 5 libros de Moshe. Por estas causas surgió una gran diferencia irreconciliable entre ellos, de modo que los judíos consideraron a los samaritanos como los peores de la raza de la humanidad. Juan capítulo 8, verso 48, quiero ir a ese texto, leámoslo porque realmente es muy interesante y hoy estamos seguramente aclarando algunas dudas de por qué razón aquella mujer justamente le preguntó a Yeshua: ¿cómo tú, siendo judío, puedes hablar con una mujer siendo yo samaritana? Ahora entendemos por qué esa frase, porque estos dos pueblos eran prácticamente enemigos acérrimos frente al estudio de la Torá, en el sentido de que ellos se entregaron a la idolatría y aún así levantaron incluso su propio templo. Juan capítulo 8, verso 25, léalo conmigo por favor, dice así: entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Juan 8:25. Entonces Yeshua les dijo: lo que desde el principio os he dicho. Voy a leer el contexto para poder comprender mejor lo que estamos mencionando. Otra vez les dijo Yeshua: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo que dice: a donde yo voy vosotros no podéis venir? Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Yeshua les dijo: lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero y yo lo he oído de él. Esto habló al mundo, pero no entendieron que les hablaba del Padre. Yeshua les dijo, Yeshua: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino según me lo ha enseñado mi Padre. Muy bien. Ahora, mis amados, concluyamos. Este pueblo de los samaritanos tenían una profunda dificultad frente al pueblo judío. Y ya entendimos esa separación entre uno y otro, a qué obedecía y de dónde ocurría. Pero veamos un poco más en detalle cómo este pueblo o estas dos comunidades se trataban entre sí. En los evangelios se hace evidente la enemistad entre el pueblo judío y los judíos samaritanos. Recordemos que son pueblo judío, judíos y judíos samaritanos. En el libro de Juan, en el capítulo 4 y en el verso 9, que ya he venido mencionando, vamos a ir allí al texto, por favor. En el libro de Juan se nos lee, o se nos dice mejor, Yeshua y la mujer samaritana. La mujer samaritana que aparece en este texto dice: judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Tal era la enemistad que aquella mujer estaba sorprendida como este hombre llamado Yeshua, siendo judío, sí quería y le pedía agua. Tal era la enemistad entre estos pueblos judíos que evitaban a toda costa pasar por el territorio samaritano. Si necesitaban dirigirse a Galilea, que era la ruta directa por la cual se debía caminar, entonces ellos desviaban su ruta hacia el Jordán y cruzaban por el río para encaminarse hacia el norte y luego cruzar el río nuevamente para llegar a Galilea. Posiblemente de allí viene el lenguaje de Mashiach al relatar la parábola del buen samaritano y decir que tanto el sacerdote como el levita pasaron por el otro lado. De igual manera, el rechazo era mutuo, porque los samaritanos no les gustaba que los judíos cruzaran su territorio, lo cual lo explica, como lo explica el libro de Lucas en el capítulo 9, en el verso 51. Vamos a leer estos textos porque es necesario que los consideremos y tengamos claridad a lo que la palabra nos está indicando. Vamos a ir a Lucas un momento, por favor, en el capítulo 9 y en el verso 51. Lucas
capítulo 9, verso 51. Por favor, haga el ejercicio conmigo, vaya a su Biblia, lea conmigo porque la enseñanza es mutua, es para todos. Libro de Lucas, capítulo 9, verso 51, dice la palabra. Voy a leerlo, verso 51 en adelante. Cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacer los preparativos. Mas no le recibieron, porque el aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan, dijeron: Adón, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose Yeshua los reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y fueron a otra aldea. Interesante. Ahora, miremos. Es necesario trasladarnos por un momento en toda esta historia, en el proceso del antiguo pacto, en la Biblia hebrea, en Israel, cuando desde el reinado de Salomón, el reino de Israel se dividió en dos. El reino del norte, mejor conocido como el reino de Israel, y el reino del sur, mejor conocido como el reino de Judá. El primer rey del norte fue Jeroboam, que hizo lo malo ante los ojos de Adonai. Jeroboam tenía el temor de que sus ciudadanos no reconocieran a Judá debido a que el templo estaba en Jerusalén. Para evitar esto, edificó dos altares, uno en Betel y otro en Dan. Y esto fue causa de pecado e idolatría en el pueblo, lo cual persistió hasta el tiempo de la cautividad. Todos los reyes del norte del reino de Israel hicieron lo malo delante de Adonai. Uno de los reyes de Israel fue Omri. Se dice que Omri hizo lo malo ante los ojos de Adonai e hizo peor que todos los que habían reinado antes que él. Primer libro de Reyes, capítulo 16, verso 25. Este fue el rey que edificó Samaria y la hizo capital del reino. Omri compró a Semer el monte de Samaria por 2 talentos de plata y edificó en el monte y llamó el nombre de la ciudad que edificó Samaria. Primer libro de Reyes 16:24, por favor vaya a ese texto, subraye porque allí sabemos de dónde viene entonces el nombre de Samaria. El hijo de Omri fue Acab, otro rey perverso en Israel que se entregó por completo a la idolatría. De Acab se nos dice, hizo altar a Baal en el templo de Baal que edificó en Samaria. Primer libro de Reyes, capítulo 16, verso 32. Debido al pecado de Israel, Adonai los entregó al rey de Asiria, quien conquistó Samaria y llevó cautivo parte del pueblo que habitaba en esta región. Luego de llevar cautivo una parte del pueblo, el rey de Asiria trajo gente, ya lo vimos, y ellos poblaron esta región y se dedicaron a practicar su idolatría. Estas personas se sentían propietarios de su tierra, Samaria, la cual había sido dada al pueblo de Israel por heredad. Cuando Zorobabel regresa de la cautividad para reconstruir el templo, dice que vinieron a Zorobabel y a sus jefes de las casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscáis a vuestro Elohim, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Asar, Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel y los demás de Judá accedieron a la oferta, ya que sabían que ellos no eran parte del pueblo de Israel. De hecho, son llamados los enemigos de Judá y de Benjamín. Esto hizo que los samaritanos se ofendieran grandemente y buscaran muchas maneras de detener la obra para reconstruir el templo. Eso, como lo mencionamos en el libro de Nehemías. Además de las naciones paganas, trajeron a sus ídolos, adoraron a sus ídolos y también adoraban a Adonai. La idolatría se establece con tanta arraigada en el pueblo de los samaritanos que los llevó a un desvío y a una confusión total respecto de cómo celebrar la adoración. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Veamos un punto esto con detalle. Esto es lo que a la mujer samaritana al hacer referencia cuando dice: nuestros padres adoraron en este monte.
Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde debemos adorar. Juan capítulo 4, verso 20. Y Adonai le hace ver la confusión que ellos tienen y también le aclara que la salvación viene de los judíos. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Y a propósito de este texto tan maravilloso del libro de Juan, en el capítulo 4 y en el verso 20, y casi con esto podemos cerrar. ¿Por qué entonces, mis amados, y espero que no sea el caso de Israel Casa Integral, por favor, y de todos quienes están conectados en esta programación? Para eso estudiamos, para eso nos preparamos, para eso es Torah al instante. Por favor, que en sus corazones no se abrigue una semilla judeofóbica, es decir, el odio a la comunidad judía, a nuestros hermanos de Judá. El odio entre mucha gente con lo que tiene que ver, repito, con las prácticas de la Torah oral. No estoy diciendo que lo practiquen, por favor, entiéndanme. Estoy exactamente expresando lo que Yeshua expresó en Mateo capítulo 23 que estudiamos esta semana. Todo lo que ellos les digan que hagan, que esté en la Torá, háganlo. Pero todo lo que ellos hagan que no esté conforme a la Torá, no lo hagan. Y hoy quiero cerrar diciendo esto. Hemos visto todo el proceso del pueblo, los pueblos, hasta llegar a esta historia de los samaritanos. Y vemos cómo los samaritanos entraron a un nivel de idolatría, a un nivel de construir su propio templo, siendo pueblo judío. Y la diferencia que existía entre ellos como pueblo judío era la diferencia por la adoración, por supuesto, y la diferencia en cuanto al lugar del templo. Estamos exactamente igual hoy después de tantos años. Diferencias de opinión con la Torá, con el protocolo, con el Seder, que si hacemos, que si no hacemos, que si esto, que si lo otro, que si me parece, que si no me parece, que si usa la kipa, que si usa un talí, que si usa los tzitzis, que si no los usa, que si es una ley, que si no es una ley, que si es una ley de hombres, que si no es una ley de hombres, que dónde está escrito, por qué lo dice, por qué lo hacen. Hermanos, tenemos que estudiar la Torá, es lo que estamos haciendo, estudiemos la Torá. Y cuando estudiemos la Torá, no permitamos que las semillas judeofóbicas nos roben el gozo, la alegría, la bendición de saber lo que la Torá enseña. Hermano, usar los tzitzis no es un asunto de acomodo. Usar los tzitzis no es un asunto si me parece o no me parece. Escrito está, libro de Números 15:37. No dice si te parece, si te gusta, si no te incomoda, si no es mucha molestia, por favor. No. Ahora, tú decides en tu corazón obediencia, obediencia, obediencia. Shabbat no es una elección, hermanos. Shabbat no es si te parece, si tienes tiempito, si no te incomoda, qué pena. No, Shabbat es un privilegio. Es un privilegio tener nuestro tiempo de Shabbat. Amar la Torah, estudiar la Torah y vivir la Torah es el privilegio que Hashem nos dejó. Después de todo lo que vimos durante esta semana y como todos estos pueblos judíos, según su historia, según su tiempo en la historia, tuvieron que batallar hasta su vida para salvaguardar que todavía hoy nosotros podamos tener la Kadosh Torah en nuestras manos. Mis amados hermanos, el tiempo se nos agotó. Muchísimas gracias por acompañarnos. Shabbat Shalom. Espero que estén participando mañana todos juntos de su tiempo de Shabbat en su respectiva Kahal, en su respectiva Keilah. Un abrazo para todos. Gracias por haberme acompañado durante esta semana. Gracias por sus muy buenos comentarios que he recibido al programa de semana. Pues bueno, todo sea para la gloria de nuestro amado Hashem. Hasta pronto, su hermano Pastor Roberto Alfaro. Me despido y la próxima semana estaremos con otro tema apasionante aquí en Torah al Instante. Shalom. Hemos presentado Torah al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com.